tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues vamos a empezar con esta mesa. Vamos a iniciar con Alejandra Escutio Angulo. Ella es tesista de la carrera de Letras Inglesas, traductora, poeta y cuentista. Sus intereses principales son la literatura victoriana y gótica, así como también la poesía confesional, en específico la obra de Sylvia Plath. Además, también se ha interesado en el área de los estudios de género, la teoría feminista, postcolonial y queer. Y bueno, ella nos va a hablar sobre, el título de su ponencia es Pandemias vampíricas, la propagación de la enfermedad como argumento xenófobo en Drácula y su impacto en la pandemia de COVID-19. Y bueno, cada ponente va a pasar y al final abriremos una sesión de preguntas. Pensemos en una escena familiar. La salud de alguien cercano a nosotros comienza a decaer. Todo indica la presencia de alguna enfermedad que aún no logramos comprender del todo y al cabo de poco tiempo la persona fallece. No se nos permite velarlos o enterrarlos como se acostumbraba, lo cual hace la experiencia todavía más difícil de procesar. Aunado a esto enfrentamos el escrutinio de vecinos y personas cercanas que nos aíslan y nos evitan por miedo a sufrir el mismo destino. Familias completas mueren sin que el personal médico ni las medidas de seguridad ofrezcan alguna esperanza. Esto ha sido cierto desde las primeras epidemias de peste negra, pasando por la tuberculosis, el cólera, el SARS, el ébola y por supuesto la COVID-19. Las epidemias y pandemias han formado parte de la historia humana a lo largo de los siglos, lo que generó distintas teorías que buscaban explicar el origen de estas enfermedades. Incluso hoy en día, y con el conocimiento disponible sobre el contagio, los virus y las bacterias, las teorías alternativas sobre sus orígenes y su propagación no cesan de surgir. Dos de las epidemias más importantes en la Inglaterra victoriana fueron la cólera y la tuberculosis. La fecha en la que me enfocaré es la porción final del siglo XIX, momento en el que Bram Stoker, el autor de la foto, publicó Drácula en 1897. A falta de una teoría bien asentada sobre el contagio de la enfermedad, la figura del vampiro cumplía el propósito de explicar los síntomas, la muerte y la infección de otras personas a causa de estas enfermedades. De igual manera, este periodo estuvo marcado por el miedo constante a la rebelión de las múltiples colonias inglesas alrededor del mundo, lo que exacerbó el racismo y la xenofobia contra cualquiera que viviera fuera de la norma establecida por el imperio. 125 años más tarde, el surgimiento y la propagación de la COVID-19 dejó al descubierto el prevalente miedo social al extranjero, que al igual que en Drácula se ve afectado por el orientalismo existente en sociedades donde prevalecen las narrativas imperialistas heredadas de los tiempos coloniales hasta la actualidad. Desde los mitos alimentarios de las personas en el país donde se originó la pandemia, en China, hasta el racismo y aumento a los ataques a personas de ascendencia asiática en países como Estados Unidos y Reino Unido, entre otros. En esta ponencia analizaré cómo los miedos que crearon Drácula afectan aún hoy en día nuestra percepción del contagio, de la enfermedad y del otro. Es importante profundizar en los miedos y ansiedades sociales que contribuyeron a la construcción del personaje de Drácula. Su caracterización se crea desde la visión imperialista de los personajes que interactúan con él, principalmente por medio de la mirada de Jonathan Harker, que es el protagonista. El joven abogado británico llega al castillo de Drácula para brindarle asesoría sobre su reciente compra de una propiedad en Inglaterra y documenta todo en su diario, desde la superstición de los pobladores del este de Europa, así como la descripción física del hombre y sus costumbres que él considera extrañas. Esto refleja la división política, social y racial entre el occidente y el oriente de Europa. Las jerarquías raciales entre las distintas nacionalidades del continente colocaban a los imperios más prominentes de este, con Inglaterra usualmente a la cabeza, sobre el resto, quienes no solo habían sufrido de múltiples guerras e invasiones y enfrentaban la inestabilidad heredada de esos conflictos, sino que también eran un hervidero de mezclas étnicas y raciales, que incluso resultaban monstruosas, confusas y difíciles de comprender para la sociedad inglesa de la época. Por lo tanto, el derecho a la superioridad le pertenecía a las razas puras, que habitaban en Inglaterra, a la cual pertenecen los personajes principales de la novela de Stoker, excluyendo a Drácula, quienes a su vez retrataban a una porción de la sociedad victoriana real, que percibían al imperio inglés como dominante, pero también cada vez más en riesgo de ser atacado por aquellos a quienes habían colonizado alrededor del mundo. Una de las prácticas imperialistas más relevantes para mi análisis es el orientalismo,
El autor Edmund Said lo define como la forma en que los países occidentales crean y difunden una representación apreciativa de Oriente, exagerando la diferencia entre culturas con base en clichés y la presunción de la superioridad occidental. Esto puede verse en la novela desde el momento en que Harker llega a la zona de los Cárpatos y lo describe como si dejara atrás el occidente y entrara al oriente, una de las zonas más salvajes y desconocidas de Europa, juzgando las reacciones de la población local cuando escuchan que se dirige al castillo de Drácula y minimizándolas como simples exageraciones basadas en la superstición típica de la región. Sin embargo, lo único que destaca entre las creencias y atavismos de los locales es el mismo Drácula. Harker descubre que el vampiro tiene una gran biblioteca llena de libros sobre la historia, geografía, política y leyes inglesas. A pesar de este descubrimiento, Jonathan Harker aún percibe a su anfitrión como un extranjero. Esto se debe a que las propias percepciones sobre la población de la zona y sus propios estándares culturales exacerban su sorpresa al descubrir que el vampiro es en realidad culto. El autor Stephen Arata menciona que, con base en los criterios de Harker, Drácula es el personaje más occidental de la novela. Ninguno es tan racional, tan inteligente, organizado o puntual que él. Nadie planea más cuidadosamente o realiza investigaciones tan profundas como él. Nadie sabe tanto de sus propias áreas de especialidad o es tan receptivo a un nuevo conocimiento como él. Cuando Harker concluye su viaje al oriente, no solo se encuentra con el epítome de la irracionalidad en los pobladores, sino que también conoce a un occidentalista muy bien formado en Drácula. El vampiro Drácula desciende de una larga línea de conquistadores y guerreros, en lo que él describe como el torbellino de las razas europeas, y menciona que la sangre de Atila corre por sus venas. Su linaje guerrero concluye con la tribu de los sículos y con los Drácula con la sangre en su corazón, como su cerebro y sus espadas, capaces de establecer un récord que los crecimientos de hongos como los Habsburgo y los Romanov nunca podrían alcanzar. Drácula está orgulloso de su linaje y sus ancestros, incluso si otras naciones europeas los miran con desprecio. Una gran variedad de imperios, reinos y líderes han llegado y han desaparecido, pero Drácula ha sobrevivido todo. No solo eso, sino que él mismo es una mezcla de una variedad de etnias, por lo que de cierta manera su sangre parece ser omnipresente, porque proviene de todos lados. Además, las tribus que forman parte de su herencia genética son de conquistadores y guerreros, con lo cual Stoker conecta el mito del vampiro con la conquista militar y la caída de los imperios. También es importante considerar que no solo los antepasados de Drácula forman parte de su mapa sanguíneo, sino también su condición vampírica. El personaje no es solamente un otro debido a su diferencia étnica con respecto al imperio inglés, sino que también lo es por su monstruosidad. El miedo a la colonización inversa a finales del siglo XIX es una respuesta a la culpa cultural que explica Stephen Arata. En el invasivo y acechador otro, la cultura británica ve sus propias prácticas imperialistas reflejadas de vuelta de forma monstruosa. Es importante recordar lo que convierte a Drácula en una criatura tenebrosa, porque de acuerdo con Arata, él representa una amenaza para Inglaterra, porque ataca directamente la integridad física de los humanos. En la novela, el vampirismo es un tipo de colonización corporal. Él es terrorífico porque puede apropiarse y transformar el cuerpo de otra persona. El autor John Allen Stevenson menciona que si la sangre es un indicador de identidad racial, Drácula desracializa a sus víctimas y les da una identidad nueva que los marca como otros en todos los aspectos. Método por el cual el vampiro busca aniquilar biológica y políticamente a la raza más débil, que en este caso es la raza humana. Después de llegar del continente, como lo hizo la influenza, de acuerdo con el autor Cedric Watts, Drácula elige Londres como su centro de operaciones y adquiere una casa en Purfleet al este de la ciudad y se dedica a acechar Piccadilly y otros distritos centrales cerca del Palacio de Buckingham y del corazón del Imperio Británico. Para Stoker, la raza vampírica es la más virulenta y contagiosa. Van Helsing, dentro de la novela, se refiere al vampiro como Nosferatu, y es una palabra que los autores Raymond McNally y Radu Florescu sugieren que puede estar relacionada con la palabra romana Necuratu, que significa impuro, o con la palabra griega Nosóforos, que significa portador de enfermedades. Esto se muestra en la novela por medio de las menciones constantes al olor fétido que acompaña a Drácula y todos los espacios que habita, y su capacidad de controlar a las ratas, las moscas, las arañas y otras criaturas usualmente asociadas con la sociedad y la transmisión de enfermedades. Hasta la fecha de la publicación de Drácula, la teoría miasmática comenzaba a dejar paso a la teoría de los gérmenes. La primera sostenía que la enfermedad se transmitía por medio del aire malo, usualmente por mal olor o aire contaminado, y la última introducía la presencia de microorganismos como responsable de las enfermedades que afectaban a las personas de la época. Entonces el aroma de Drácula era mala señal para la salud y el bienestar de otros.
De igual manera, Drácula también puede entenderse como la representación victoriana de los riesgos de la globalización. Drácula es un extranjero de un país considerado oriental, contaminando a las razas puras de Occidente, que debía ser erradicado para eliminar su contaminación por completo. Más de un siglo después de la publicación de la novela de Stoker, una variante del coronavirus se originó en un mercado mayorista de alimentos en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. Desde los primeros casos, el virus logró alcanzar e infectar casi todos los países del mundo y obligó a las grandes potencias a detener sus actividades laborales, políticas y educativas para evitar su propagación. Debido a las creencias orientalistas heredadas del imperialismo prevalente de siglos anteriores, el origen de la enfermedad se exotizó y se racializó desde los primeros reportes de contagios en otros países fuera del continente asiático. En Estados Unidos, el presidente en turno se refirió al causante de la COVID-19 como China virus y Kung flu. En Melbourne, 2 estudiantes de origen asiático fueron atacados en un supermercado. En Reino Unido, miembros del personal médico de ascendencia asiática fueron víctimas de abuso y discriminación por parte de otros pacientes e incluso de otros trabajadores. En la India, las personas que habitan el noreste del país y comparten rasgos físicos con personas del este de Asia fueron víctimas de discriminación e incluso se les negó el acceso a servicios médicos. En México y muchos lugares de Latinoamérica, el contenido en Internet creado en estos países hacía referencia específicamente a las costumbres alimentarias de China, entre ellas bromas sobre comer murciélagos y otros comentarios con gran carga racial, aunque las pruebas más recientes han confirmado que el origen del virus no se debió al consumo de carne de ninguna especie, sino a la transmisión de una mutación del coronavirus entre varias especies de animales y humanos. Sin embargo, 4 años después de los primeros casos confirmados de la enfermedad, las bromas y los prejuicios no han cesado. Al igual que en Inglaterra victoriana, el miedo del otro se vio exacerbado por el miedo a la conquista y a la invasión. Incluso las teorías conspirativas que buscaban una explicación verdadera a la existencia del COVID-19 establecen a China y su gobierno como un ente misterioso, malvado e incomprensible, capaz de todo con tal de controlar al mundo. Se rumoraba que China había creado el virus y que este escapó de un laboratorio o que fue liberado de forma planeada y voluntaria, haciendo énfasis en el establecimiento del país como la potencia económica mundial que es ahora. De igual manera, las diferencias entre China y el resto del mundo respecto a su sistema político y económico, sus medidas de control poblacional, sus condiciones laborales y prácticas de expansión comercial alrededor del planeta, así como las diferencias lingüísticas y fenotípicas con el resto, han causado que la percepción colectiva y orientalista del país deshumaniza a sus pobladores, concibiéndolos como entidades monolíticas sin variación en pensamiento o ideología, y por lo tanto culpables de las acciones que, si se creen las teorías conspirativas, su gobierno lleva a cabo. Esto se expande a la gente perteneciente a la diáspora china o del este asiático en general. Nuestras percepciones orientalistas respecto a esta región geográfica conllevan el englobe de todas las diásporas asiáticas que comparten ciertos rasgos físicos en una sola, lo que ha originado un aumento en la violencia contra personas de ascendencia asiática en general, sin importar que no sean originarios de China. La presencia de los primeros casos de COVID-19 en Wuhan y en otras provincias causó interés a nivel mundial, pero no un gran nivel de alarma. No fue sino hasta que el virus hizo presencia en otros países occidentales que se buscó controlar la situación de forma verdadera, cerrando fronteras y estableciendo medidas de distanciamiento social. Sin embargo, el culpable era claro. Al igual que en la novela de Stoker, el responsable de originar el contagio es un ente específico que llegó a todos los países del mundo como un invasor, racializado debido al imperialismo, temido por los daños que causa al cuerpo, en ocasiones irreversibles o fatales. Ante situaciones de gran incertidumbre que requieren cambios drásticos y urgentes en nuestro estilo de vida como sociedad, la reacción inicial suele ser el miedo. Sin embargo, es importante identificar el momento en el que éste evoluciona para convertirse en prejuicios que dañan el bienestar de otras personas, no a causa de la enfermedad en sí, sino de nuestros propios sesgos ideológicos y culturales. Si bien los elementos básicos que convertían a los vampiros en criaturas terroríficas y monstruosas dejaron de existir o lograron ser explicados por la ciencia, en muchos casos la ideología que los creó solo se adaptó al paso de los siglos. Cada vez que algo amenaza los estándares y estructuras sociales, la ideología y hegemonía occidental siempre trata de sintetizar a ese algo en un ente individual, lo que hace más fácil su erradicación, que no necesariamente se logra al matarlo con una estaca o con el sol,
sino con el reforzamiento de las estructuras sociales de poder que se construyeron a causa del miedo al otro en primer lugar. Aunque los encargados de mantener estas jerarquías pretenden crear una narrativa de precaución, protección y cuidado ante una amenaza extranjera, es importante recordar que estas existen para proteger el status quo de dominación racial y la subyugación de otras personas, una práctica que nunca ha desaparecido del todo, pero al enfrentar un evento mundial que causa la muerte de una gran cantidad de personas como lo es una pandemia, las declaraciones y acciones discriminatorias parecen estar perfectamente justificadas. Y es todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Luis nos va a hacer el favor de hacer la lectura del trabajo de Elena González Roldán. Ella cursó la licenciatura en Lengua y Literatura Modernas en el 2018 en la Facultad de Filosofía de Letras. Completó 2 semestres de especialización en literatura gótica. Realizó la tesis de licenciatura en el tema La literatura gótica y lo grotesco, con un análisis de la novela Out of Dark de Cormac McCarthy. Su interés académico está en comprender y analizar cómo el gótico se apoya en términos como lo grotesco para generar diferentes atmósferas terroríficas. Y el título de su ponencia es Plum de Andrew Dominic como narrativa gótica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Voy a dar lectura del trabajo de Eleanor, con el cual estoy ligeramente familiarizado. Creo que una de las cosas que se busca en este texto es, si han visto Blonde, pues que se pueda apreciar otra vez. La primera vez que se ve, usualmente uno se pierde. Bueno, hablo de mi experiencia personal, uno se pierde, pero en la segunda vuelta, ya que más o menos uno sabe lo que anda buscando, la película me parece que mejora bastante. Se intenta dar una pequeña guía para disfrutar mejor esa cosa que dura como 2 horas y media. Bueno, Blonde de Andrew Dominic como narrativa gótica. En septiembre del año pasado, la plataforma Netflix estrenó Blonde, del director australiano Andrew Dominic. Desde entonces, la película ha recibido toda una oleada de opiniones y críticas, en su mayoría desfavorables. Se ha dicho que Blonde exagera el uso del desnudo, que invade obscenamente el cuerpo femenino, que trata el aborto con una sensiblería barata y que constantemente revictimiza a la protagonista. Sin embargo, ha habido pocas lecturas desde la narrativa gótica, a la cual pertenece. También, poco se ha escuchado sobre su impecable trabajo de cámara, su preciosa y bien cuidada paleta de colores y, ante todo, el sublime trabajo de iluminación que se utiliza en esta película como uno de sus principales recursos. No es de menor importancia que esté basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates, quien forma parte de la pléyade de autores principales del gótico americano y, en concreto, del gótico femenino. Tomando en cuenta este parentesco y como ejercicio de pluralidad de ideas, me propongo analizar las características góticas, junto con otras categorías como el grotesco, que se encuentran en escenas, personajes y situaciones dentro de la película, específicamente los 3 abortos que sufre Norma Jean. Estas escenas han sido duramente criticadas desde ciertas posturas que encuentro ciertamente puritanas. Para ningún anglicista es desconocido el hecho de que la literatura gótica tuvo sus inicios entre las brumas tenebrosas de los antiguos e intimidantes castillos ingleses, en torno a los cuales giraban muchos secretos y leyendas. Tampoco lo es que, una vez llegado a tierras norteamericanas, el gótico se nacionalizó instalándose en las llanuras y bosques de una tierra desconocida y amenazadora. Durante su peregrinar en esa nueva tierra, y una vez que lograron establecerse en ella, los puritanos, aquellos soldados de Dios en búsqueda de la tierra prometida, se creía que eran acechados por el mal desde las sombras, desde la naturaleza, donde habitaba lo salvaje, lo demoníaco, lo malo. De la mano de esta concepción puritana de la realidad, en la literatura surge la figura antagónica de la naturaleza peligrosa,
la cual evolucionaría en uno de los principales temas del gótico americano, la casa. Este es un espacio donde reinan el orden, la limpieza y la razón. También es una fortaleza que delimita ese espacio en el que uno está protegido y donde se puede descansar y soñar sin preocupación. Sin embargo, tal como aquellos ruinosos castillos ingleses, como el de Drácula, muchas veces la casa de la literatura americana también está plagada de fantasmas, ansiedades y secretos indecibles, así como de pesadillas que asolan a sus ocupantes. Así, podemos identificar a la casa como contraparte de la naturaleza indomable, cuando las casas comenzaron a agruparse, estas formaron comunidades, poblados y posteriormente ciudades. En el mundo de Blount, la naturaleza amenazante del Nuevo Mundo está ya muy lejana. La ciudad, por otro lado, ya no es ya el epítome de la civilización y la razón, sino sinónimo de ostentación, pecado, perdición. Los Ángeles, Hollywood, la gran ciudad, es una moderna Sodoma, Gomorra o Babilonia, que fabrica estrellas para la gran pantalla y cuya moneda de cambio es el sexo. Las estrellas de cine fabricadas en esta ciudad son a la vez inalcanzables e inspiradoras. Todos desean ser como ellas y todos desean poseerlas o el mero objeto de decoración. En esta ciudad de perdición encontramos a nuestra protagonista, que no podría ser un arquetipo más claramente gótico: Norma Jean Mortensen, una joven emocionalmente frágil a quien vemos esforzarse en la búsqueda de una identidad propia. El conocimiento de esa identidad le es negada repetidamente y se verá ensombrecida por una relación problemática con unos padres cuya presencia es agobiante y entristecedora. Aunque Norma no está físicamente con ninguno de sus padres, se ve asediada por el consumidor deseo de conocer y sentirse amada por un padre que claramente la rechazó desde antes de nacer, y por la figura de una madre mentalmente enferma que la odiaba tanto que intentó asesinarla. La madre, justamente, es la figura que da origen a otro de los grandes obstáculos en la búsqueda de Norma Jean. Ella tiene el deseo de tener un hijo, pero no puede lograrlo porque el embarazo, y por tanto convertirse en madre, la sumerge en una horrorosa simetría que le enfrenta directamente con su figura materna. Una identidad femenina insoportable para ella. Norma quiere ser madre, pero al mismo tiempo tiene miedo de llegar a ser una madre loca y violenta como lo fue la suya. Finalmente, el mismo tema de la feminidad. Norma no termina de definirse tampoco. Es Norma y Marilyn, con quien sostiene una lucha encarnizada por el dominio de su tiempo, sus deseos y su cuerpo. Pero Norma no enfrenta solamente obstáculos intrínsecos. Marilyn es la mayor estrella que Hollywood ha visto y como tal enfrenta un acoso constante de los medios, los admiradores y la industria. Todos ellos esperan de ella que sea a la vez María, la Madre de Dios, siempre virgen, a la que hay que proteger, y María Magdalena, la prostituta, el símbolo sexual al que se puede vilipendiar sin sentirse culpable. Doble M, María Madre, María Magdalena, Marilyn Monroe. De tal manera, a Norma Jean se le niega siempre su propia identidad. No es hija, ni tampoco madre, ni mujer, ni Norma, ni Marilyn. Todo está en conflicto. Como cualquier búsqueda gótica, esta no puede terminar más que en locura o muerte. Aquí es momento de resaltar que muchas obras de corte gótico, como The Monk o la misma Blount, han sido acusadas en su momento de ser violentas, inmorales y en general incómodas de ver o leer. En parte, esto se debe a los temas que estas historias tocan o trastocan. Los relatos góticos nos fascinan a la vez que nos repelen, porque visibilizan lo que debería permanecer reprimido, ya sea la esclavitud, el temor a las mezclas de raza, un asesinato, una enfermedad mental o la otredad, y cómo la enfrentamos. Así, una de las características más fascinantes de lo gótico es que nos enfrenta justamente a aquello de lo que preferimos no hablar, ya sea como individuos o como sociedad. Por otro lado, recordemos que el cuerpo, y especialmente el cuerpo femenino,
la slide de esto se trata de Norma Jean y no de Marilyn Monroe. Por otro lado, recordemos que el cuerpo, y especialmente el cuerpo femenino, es un tema central de la literatura gótica. En este tenor, las novelas pueden ser consideradas escandalosas, ya que lo gótico no repara en mostrar a detalle el cuerpo humano. Este bien puede estar desnudo, disfrutando de su sexualidad o bien sufriéndola. Puede ser representado como deforme, en agonía o siendo torturado. Para que esos cuerpos logren un efecto profundo en el lector que muchas veces puede escandalizarlo, el gótico se apoya en ciertas categorías estéticas y conceptos estrechamente ligados a él. Por ejemplo, lo carnavalesco, lo abyecto o lo grotesco. Es verdad que estos conceptos están emparentados y que a veces en una sola imagen literaria puede hacerse uso de todos ellos. Y esto sin duda dificulta la tarea de definirlos y delimitarlos de manera clara, especialmente lo grotesco, que es un término intrincado y problemático. En este aspecto ya puede referirse dentro de una obra tanto a una imagen como a un personaje o incluso a una atmósfera. Sobre el uso de lo grotesco, varios autores apuntan su naturaleza altamente visual y anecdótica, es decir, lo grotesco por lo general aparece como imágenes cortas y aisladas en una narración. Helsinger, Kaiser y Ruskin emparentan sus definiciones de lo grotesco en el sentido de que es un extrañamiento de las leyes naturales que conocemos y a la vez una experiencia altamente sensitiva dada por una situación que excede el entendimiento humano y que, por tanto, es más sensorial que racional. En general, Bloch me parece más sensorial que racional. Si el hombre experimenta y entiende su ser en el mundo a través de su cuerpo, es lógico que también experimente el extrañamiento de ese mundo a través de él. Lo grotesco, pues, parece ser la culminación de una extensa serie de situaciones usualmente terribles que culmina en una experiencia condensada, corta, fuertemente sensitiva y, por tanto, incomprensible para la limitada conciencia humana. Cuando estas situaciones son narradas, y en este caso filmadas, las imágenes deben de ser claras, vívidas y sumamente descriptivas. En el caso que nos ocupa, Bloch explota esta característica magistralmente a partir del uso de la cámara, la composición y la iluminación. He seleccionado 3 escenas que, me parecen, ilustran a la perfección esta descripción de lo grotesco. Es mi intención analizar cómo se logró en cada una de ellas traducir la experiencia de lo gótico y lo grotesco, cuáles son los elementos visuales y narrativos que las hacen tan incómodas y confrontativas. Para comprenderlas en su totalidad, es importante analizar a fondo el inicio de la película, ya que manifiesta claramente qué es aquello que deberá permanecer escondido, pero que la narrativa gótica, apoyada en lo grotesco, visibiliza abiertamente. Corre el año de 1933. Norma Jean, en este momento aún no existe la identidad de Marilyn, cumple 7 años. Lo festejan en el viejo apartamento. Ahí está Norma Jean de 7 años. Lo festejan en el viejo apartamento de soltera de su madre. El lugar luce descuidado. Hay grietas en las paredes y la pintura que cae a pedazos. En este lugar hay una sorpresa para Norma. Su madre la conduce a la habitación principal. Ahí ha colgado en la pared, agrietada, ahí está el retrato del hombre elegante y bien parecido. Es su padre. La madre explica que, aunque ese hombre es el padre de Norma y se aman mucho, la niña no puede saber su nombre. Él es un hombre muy importante y hacer pública su identidad sería desastroso. El discurso explicativo de la madre es interrumpido por una especie de zumbido que, de la nada, se transforma en un timbre de un teléfono. La escena cambia. Norma está sentada en la mesa de la cocina frente a su pastel de cumpleaños. Su madre se acerca temblorosa para prender las velas y dice: el cuarto está zumbando. En California no se sabe lo que es real y lo que te imaginas. La madre toma un trago mientras Norma abre su regalo. La niña está feliz. Es hora de la siesta y ambas regresan a la habitación. La madre abre un cajón de la cómoda para sacar una sábana. Un recuerdo salta a la mente de Norma en ese instante. Ahí, en ese cajón, dormía Norma Jean cuando era solo una bebé. Eran pobres y no tenían dinero para una cuna. En este punto, la cámara que había estado tomando la imagen desde lejos hace una toma desde
desde dentro del cajón, como invadiendo un espacio muy íntimo de la casa y por tanto de la relación de la niña con su madre, controladora y distante, que ahora se muestra amorosa con la hija. Después se hace un fundido negro. Mientras Norma Jean sucumbe plácidamente al sueño contemplando la fotografía de su padre, escucha o sueña la voz de él diciéndole suavemente que la ama, que algún día regresará a Los Ángeles para conocerla. La imagen de su rostro infantil se va fundiendo poco a poco mientras su conciencia va adentrándose en un apacible sueño. Es difícil ignorar el estado mental e inestable de la madre en esta primera escena, que bien podría equipararse al estado descuidado del departamento. De esta manera puede establecerse una relación directa entre la madre y esa casa como los primeros refugios de Norma Jean, ambos lugares seguros donde habitó, aunque no lo recuerda. Continuando con la escena, Norma sigue dormida desde las profundidades de ese sueño, escucha a su madre llamarla, la cámara enfoca y desenfoca. Está una imagen de su madre y su padre. Norma con el niño. La cámara enfoca y desenfoca desde la perspectiva de la niña, mientras la madre se acerca, la toma de los brazos y camina hacia la cocina. Mientras atraviesan los corredores al amparo de la luz clara y ambarina, extrañas partículas flotantes, amarillas, brillantes, llenan el aire a su alrededor. En este punto la escena es totalmente clara, para nada desenfocada, como si la conciencia de Norma hubiera terminado al fin de salir del sueño para entrar a la vigilia. Una vez fuera de la casa, las partículas extrañas siguen flotando en el aire. Norma no entiende nada, pero está asustada. Su expresión más bien parece de fascinación. Su madre la mete en el auto, pero todos comprendemos que la fuente de las partículas extrañas es un terrible incendio en la ciudad. Ahora, Norma está asustada, pero no solamente por el incendio, sino porque su madre conduce directamente hacia él en vez de alejarse. El auto se acerca peligrosamente cada vez más al incendio. Ahora la madre está angustiada porque no puede ver nada a su alrededor debido al humo, que es denso como una neblina. La policía la detiene. Ella dice que deben llegar a la mansión del padre de Norma, la cual es a prueba de fuego. Pero ya que la policía detecta su mentira, la madre dice: quiero ver el infierno, un avance. La policía simplemente le envía de vuelta a su casa. Norma está feliz, puesto que su padre está cerca y lo hace saber a su madre. Pero la niña solo recibe como respuesta varios golpes. El estado mental de la madre ya no es inestable, es psicótico. De vuelta en casa, la madre conduce a su hija al baño. Está evidentemente en un paroxismo de locura. Llena la bañera, ambas se desnudan y ella hace que la niña entre al agua. Una vez dentro, la madre pone sus manos alrededor de la garganta de la niña e intenta ahogarla. La escena es violenta y también inevitablemente atractiva. La cámara la captura primero desde la perspectiva de una tercera persona y después desde la de Norma. Mientras la escena corre, la voz de Norma Jean adulta reza: porque amaba a la niña y quería evitarle el dolor, porque la niña era versión secreta de sí misma expuesta, porque el mismo padre de la niña había deseado que no naciera, porque antes del embarazo la había amado y después ya no, porque se habría casado con él. Estaba segura, porque nadie podría amar a una niña maldita. De pronto, la madre decide cejar en su intento de asesinato. Norma Jean sale de la bañera mientras su madre, llorando desesperadamente, se apoya contra la pared. La cámara muestra lo que Norma vería si volteara. La puerta del baño abierta de par en par y la madre al fondo del baño gritándole: es tu culpa, eres la razón por la que se fue, no te quería. De pronto la cámara gira a 180 grados para mostrar a Norma niña corriendo por el pasillo, desnuda hacia la cocina. Ya hay fuego dentro de la casa. Ella, sumamente asustada, atraviesa varias habitaciones que comienzan a incendiarse antes de llegar a la puerta principal, donde pide ayuda a los vecinos. En estas primeras escenas asistimos a la noche más importante de la vida de Norma. En tan solo unas horas su madre le brindó 3 paradigmas que la perseguirán y sostendrán en vilo toda su vida. Primero, le dio al padre ausente en una imagen, un cuerpo, aunque no un nombre, y sembró en Norma el profundo deseo, que después se verá inalcanzable, de conocerlo. Segundo, esa misma noche Norma se vio confrontada con el odio asesino de la madre que,
Más que matar a la niña, parece que intentaba matar la versión de sí misma que veía en ella. La experiencia corporal es terrible, opresiva y violenta. Tercero, esa noche, Norma también obtuvo el gran peso de la culpa de haber nacido y, al hacerlo, separar a sus padres y desequilibrar irremediablemente a la madre. El padre inalcanzable, la madre inestable y asesina que la odia, y la culpa de haber nacido, son a grandes rasgos los tres aspectos que Norma, para llevar una vida medianamente funcional, trata de esconder, pero que vuelven a su conciencia una y otra vez, atormentándola, obstaculizando su búsqueda de una identidad. Ese es el quest de la película. Norma busca la identidad, su identidad. Es de gran importancia resaltar aquí que el ingenio extrañamiento del mundo de Blonde, suave y casi imperceptible, cuando Norma se queda dormida pensando en su padre y después es despertada por la madre, no es claro en ningún momento realmente que esté despierta. La cámara enfoca la escena prístinamente, no hay ninguna desfiguración en la imagen que sugiera un sueño. Sin embargo, hay una congruencia vital en la escena, las partículas que flotan alrededor de ellas. Hasta antes de salir de casa no podemos saber que se trata de un incendio, no hay nada claro, solamente experimentamos una escena lastimosamente nítida que sugiere un mundo familiar y real, que choca contra una visión que no es propia de las leyes de este mundo. Sin embargo, Norma es una niña muy pequeña, y tal vez es por eso que no experimenta esta visión de manera extraña, sino más bien con asombro. Además, en este punto, ella aún no experimenta el horror traumático de casi ser asesinada por su madre, y por tanto, aún no hay un significado que atribuir a esa experiencia extraña. Sin embargo, esta visión quedará grabada a fuego en el inconsciente de Norma, como veremos a continuación. Varios años después, Norma queda embarazada por primera vez. Este será su primer aborto. Está totalmente feliz, va a visitar a su madre al psiquiátrico, donde está desde hace años para comunicarle la noticia, pero mientras lo hace, un recuerdo la asalta, justo el de su madre golpeándola cuando era niña. Ahí mismo los médicos le comunican que la condición mental de su madre podría ser hereditaria. Ese mismo día Norma tomó una decisión, aunque lo ansía con toda su alma, no puede ser madre. No puede arriesgarse a cometer con un hijo los mismos errores que su madre cometió con ella. Temprano al otro día, un auto la recoge. Mientras se acerca a él, la luz del sol la deslumbra y por momentos cubre la pantalla con un blanco total. Durante el trayecto, Norma se arrepiente, pero el conductor no la escucha. La pantalla se funde en blanco y la escena cambia. Es la luz del quirófano. Hay varias personas en la habitación, tienen a Norma en una camilla, las piernas levantadas y abiertas, listas para el procedimiento. Ella trata de comunicar que ha cambiado de opinión, pero nadie la escucha. La cámara hace una toma desde lo que sería su cavidad vaginal. Podemos ver el espéculo entrando y expandiéndose dentro de ella. De nuevo, una cámara que hacía una toma en tercera persona invade un lugar sumamente íntimo como para llevar al espectador a otro tipo de entendimiento, uno más cercano al trauma que Norma está viviendo. Además, recordemos que en el entendimiento carnavalesco de lo grotesco, de Bakhtin, no es extraño encontrar cuerpos que se abren al mundo exterior a través de sus orificios y que, por un momento, se combinan con él. Mientras tanto, Norma llora y explica que no, que la escuchen, pero nadie le presta atención y el procedimiento sigue adelante. Ella es sedada. La escena se difumina con una ligera pluma blanca. Asistimos a esta escena a otra experiencia sensorial, traumática en la vida de Norma. Esta experiencia bien puede equipararse al estar a punto de morir en manos de su madre, en el sentido de que, en ambos casos, la vulnerabilidad de ella se manifestó de manera dolorosa. En ambos casos, Norma fue incapaz de defenderse, nadie la escuchó, no tenía manera de validar su voluntad y afirmar así su existencia. El procedimiento continúa, Norma no duerme, sigue suplicando que se detengan, pero no la escuchan. De pronto, Norma se levanta bruscamente y huye corriendo por el pasillo estrecho. Podemos escuchar claramente el ruido de las cosas metálicas cayendo en el piso del quirófano. Mientras Norma atraviesa varias habitaciones y pasillos de la clínica, ese ruido se desvanece y solamente escuchamos música instrumental y la respiración agitada de ella. Sube las escaleras. Al final de estas, vemos una espesa bruma blanca, nuevamente partículas amarillas flotando en el aire. Norma atraviesa la bruma, abre una puerta, penetra en el antiguo departamento de su madre
mientras este es consumido por el fuego. Pero ella no está asustada, más bien parece sorprendida de reconocer el lugar. A lo lejos, en la habitación, se escucha el llanto de un bebé. Norma corre directamente hacia ese sonido, entra en la habitación, pero no es la misma. De hecho, es una habitación desconocida, pero al mismo tiempo estamos seguros que no es otra que la del departamento de su madre. Visualmente podemos reconocerla porque está siendo consumida por el fuego, pero hay algo más. He aquí el carácter pesadillesco de lo grotesco, que muchas veces aparece también en la narrativa gótica. En el sueño, que no puede ser gobernado por nuestro entendimiento, un mismo objeto o lugar pueden ser al mismo tiempo dos o más en el sueño. Asimismo, yo puedo reconocer visualmente ese lugar, pero saber con seguridad que en realidad es otro muy diferente, e incluso aunque yo no haya visto nunca ese lugar. Esta escena específicamente sí contiene un extrañamiento del mundo en el que penetramos en el momento que el ruido del quirófano se desvanece, pero nos hundimos en ese sentido de pesadilla cuando Norma abre la puerta y entra al fatídico departamento. Una vez en él, ya rodeados por un mundo ingobernable que parece una caricatura suavemente inquietante del real, Norma se encuentra de frente con los fantasmas de su pasado. Volviendo a la escena, el llanto proviene de la cómoda. Norma abre el cajón y ahí, llorando, indefenso y desnudo, está el niño, al que ella llama amorosamente mi bebé, mientras lo estruja entre sus brazos. En este mundo extraño se encuentran sin tapujos todos los fantasmas de Norma. La visión la vuelve a su primer hogar y por tanto al seno materno, acercándola de nuevo a esa figura femenina, violenta e inestable que es su madre. Figura que la misma Norma rechaza, pero es a la vez la única que conoce, la única que le es cercana. Por otro lado, más allá de la madre, el bebé del cajón, puede verse como Norma durmiendo en el cajón siendo una niña, y también es, al mismo tiempo, el hijo perdido de ella misma, de ese primer aborto. Queda claro aquí un bucle infinito del que posiblemente Norma no sea capaz de salir. Finalmente, no olvidemos que el departamento fue un lugar donde Norma casi fue asesinada porque, quizá de manera velada y exclusivamente desde el punto de vista de ella misma, el lugar la confronta también como agresora de su hijo al que desea que no nazca. Además, esta visión confronta a Norma con el padre cuya presencia domina aquella habitación y por último la confronta con la culpa de existir, ya que su conciencia regresa insistentemente a aquel lugar donde casi muere. El fuego, sin embargo, parece ser el elemento que produce ese extrañamiento grotesco del mundo. Es el umbral que hay que atravesar, según Kaiser, antes de experimentar la disolución del ordenamiento del mundo real y lógico. La escena es cortada abruptamente por el sonido de alguien llamando a la puerta, que lo conduce a la escena completamente diferente. La película también sugiere que la decisión de Norma de terminar este embarazo estuvo relacionado también con la carrera de Marilyn, que se encontraba en ese momento en franco ascenso y no podía darse el lujo, como un comentario rápido, no podía darse ese lujo. Me salto un poco porque he abarcado mucho. Ese fue el primer aborto de Norma. En el segundo, ella está en una siguiente relación mucho mejor con el escritor Arthur Miller, quien se convertiría en su futuro esposo y con quien sí la vemos interactuar domésticamente, y es aquí donde nuestra segunda escena, el segundo aborto de Norma Jean, ella es muy feliz viviendo con él, se siente protegida, llamada, comprendida y respetada. Su felicidad es completa cuando queda embarazada por segunda vez. Incluso llega a decirle a Miller, ya no quiero regresar a ser ella, refiriéndose a Marilyn. Aunque tiene muy poco tiempo del embarazo, ella ya se refiere a su hijo en tercera persona, incluso habla con él. Esta escena ha sido duramente criticada. La voz del bebé es "You won't hurt me this time, will you? Do not what you did the last time." I didn't mean to, dice Norma. Yes, you mean to. It was your decision, dice el bebé. You're not the same baby, you are this baby, dice Norma. Y el bebé le responde, that was me, it always me. Por último, Norma dice, he loved us, he would die for us, he said so. El diálogo puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Desde la perspectiva gótica, al estar embarazada, Norma se acerca una vez más a la figura de su madre, lo cual la confronta fuertemente con el abuso, la muerte, el abandono, y sigue ese bucle obsesivo del que Norma no puede salir. Ve en la figura paterna de Miller a su daddy, a quien así se dirige, y Norma le dice a su feto para tranquilizarlo, él nos ama, aunque esa escena, el feto es bastante ecuánime, quien está angustiada y temerosa es ella.
Esas palabras de consuelo fueron más para ella misma, detonadas por la identificación con el perro. El embarazo termina de manera abrupta. Marilyn se cae en la playa y aborta, en una escena grotesca. Me voy más rápido. Por último, llegamos al momento de la película en que Norma se encuentra encinta por tercera vez, pero ahora, por ser el padre un hombre demasiado importante, se deja entrever que es uno de los Kennedy, como para decir su nombre, el niño no debe nacer. Norma recibe una llamada, el teléfono suena, insistente, ella claramente no quiere contestar, pero lo hace, y del otro lado de la bocina no hay nadie. Ella se siente asediada, asustada. La escena avanza, ella luce paranoica dentro de su casa, trata de asegurarse que no hay intrusos, pero a sus espaldas, detrás de la puerta, ahí donde ella no puede verla, hay una sombra que la acecha. El perro de la casa ladra desesperadamente y ella regresa corriendo a la cama, se mete debajo de las sábanas, como una niña. La imagen es clara, muy clara. Alguien levanta la sábana, es un hombre desconocido, fundido negro. Norma es conducida por un corredor en una camilla. Las lámparas que lo alumbran son de una luz clara, pero intermitente. Norma no entiende nada. Es una de esas escenas intermitentes, la luz ilumina el quirófano. En resumidas cuentas, estamos en otra pesadilla. Ella regresa al quirófano, las luces del quirófano no dejan de titilar, nuevamente el espéculo es introducido en ella, con la cámara haciendo tomas desde dentro. Norma queda dormida, fundida en negro. Después, Norma despierta en la cama sola, el teléfono suena. Ay Dios, qué sueño tan horrible, dice ella. Al separar las sábanas de su cuerpo, la podemos ver llena de sangre. Qué sueño tan extraño, se limita a decir ella. En esta tercera escena acudimos a otro evento traumático para Norma, pero es importante recalcar que, en este punto, su equilibrio mental es sumamente frágil. En este caso, el extrañamiento del mundo es menos claro, pero destaca el ambiente onírico que no acaba de definirse como tal. No es de extrañar que en esta escena inicie y concluye con el timbre del teléfono detonador. Norma está embarazada, acaba de perder al hijo en estado, la vincula dolorosamente, ese estado la vincula dolorosamente con su madre, que en la primera escena recordamos, sentía el cuarto zumbaba, con el teléfono sonaba, se confesaba. Era difícil distinguir lo real del imaginario. Este hijo de Norma, a diferencia de los otros, no debía nacer. Norma está terriblemente conflictuada. En el mundo en que las cosas preferiblemente deberían quedar reprimidas, se vierten en la vigilia a través de su inconsciente. Ese choque de incongruencia, aunque más ligero que en otras escenas, es también grotesco. En cada una de las escenas anteriormente citadas, vemos un patrón. 3 escenas que comienzan abruptamente, Norma sufre un evento grotesco y terminan con la misma atmósfera extraña. Así pues, a lo largo de las 3 escenas, vemos cómo lo grotesco se cumple cabalmente con las características enumeradas por Keiser, Ruskin y otros, que parece, por ejemplo, de manera fragmentada y anecdótica y no sostenida. Después, estos fragmentos contienen un extrañamiento de las leyes lógicas del mundo, que produce una atmósfera de pesadilla. Finalmente, cada uno de esos fragmentos está intrínsecamente ligado por el cuerpo de la protagonista. Invaden el cuerpo. Son experiencias excesivas y traumáticas. La película termina con la imagen del cuerpo inerte de Norma sobre la figura sensual y sonriente de Marilyn Monroe, como si Monroe hubiese sido, sin saberlo, la propia identidad que tanto buscaba. Norma muere, pero la actriz prevalece. En conclusión, la búsqueda de una identidad propia se ve obstaculizada por los 3 motivos principales que la persiguen psicológicamente: el abandono del padre, el odio asesino de la madre y el sentimiento de culpa que la madre vierte sobre la hija. Estos 3 motivos asedian y torturan a Norma Jean durante sus 3 embarazos con sus respectivos abortos, hasta que al final la protagonista pierde su lucha contra la realidad y también la vida. Lo anterior contrasta y dota de paradoja la condición de la protagonista. Marilyn Monroe, la más grande figura del cine de Hollywood, quien alcanzó la fama y tiene un lugar seguro en la historia, tiene su contraparte más humana, sin máscaras, quien parece no alcanzó el desarrollo de su identidad. Marilyn sigue viva, Norma Jean murió. Bloch opone esa figura histórica y deslumbrante que es Marilyn, la vida y figura esa figura que es Marilyn, a la vida y figura maltrecha y eclipsada de Norma Jean. Gracias a Blonde, aún después de fenecida, Norma sigue peleando a Marilyn su propia historia. Lo gótico expone lo que Hollywood o la sociedad quiere mantener en secreto. Detrás de una Marilyn perfecta hay una Norma angustiada y su historia es tanto más relevante que la de aquella rubia. Disculpen.
gracias. Y bueno, continuamos con Eduardo Díaz Martínez. Él es licenciado en Letras Inglesas, maestro en Docencia y Administración de la Escuela Superior, profesor de la materia de inglés en la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, en el Colegio de Bachilleres, y es asesor de inglés de la Mediateca de la ENAC. Y bueno, es sido participante del coloquio. El tema de su presentación es Los ojos de Becker, la ficción gótica de Carlos Enrique Taboada. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. La década de los 50 le significó al cine mexicano un importante momento de refinamiento y exploración. Fue el puente entre la llamada época de oro y lo que en su momento se denominó el nuevo cine mexicano, que se caracterizó por ser una etapa rebosante de experimentación y de modernidad cosmopolita, misma que podía verse manifestada de manera técnica en el proceso de filmación o incluso en la narrativa y el desarrollo de las historias abordadas. Las producciones cinematográficas que empezaron a surgir a partir de mediados de aquella década no diseñaron el cine rural característico y usual de la época de oro, sino que optaron por modificar el aspecto melodramático de aquel para hacerlo converger, cuando no sustituirlo, por un tipo de drama más reflexivo y orientado hacia las pasiones humanas y la evolución o tragedia de sus personajes. Directores como Ismael Rodríguez o Roberto Gabaldón dieron cuenta de ello, mientras de manera aledaña nuevas corrientes iban surgiendo para engrandecer el mapa de la cinematografía nacional, con nuevas y más usadas apuestas en la forma de géneros fílmicos que no habían sido explorados previamente. Los 60s englobaron un periodo de producción cinematográfica francamente experimental en el país, ahondando también en el terreno de lo fantástico y lo siniestro, de tal forma que en años venideros estas temáticas serían explotadas con rotundo éxito, gracias a los ímpetus de la fanaticada que estaba siempre expectante a la llegada de la más reciente entrega del Santo o de Chabelo y Pepito. Personajes que establecieron su nicho en la filmografía nacional con historias que redundaban en lo asombroso constantemente y cuya contraparte se hallaba en el trabajo de producciones que abordaban los elementos del misterio sobrenatural de una manera más seria, pues su objetivo era precisamente causar el desasosiego y el espanto de la audiencia. Justamente con Carlos Enrique Taboada, con Carlos Enrique Taboada con quien el género cobra una dimensión más determinante en cuanto al efecto que lo siniestro y lo espectral puede lograr en el espectador. Lo anterior debido a un estilo de dirección enriquecido con una densa y aún así sublime ambientación gótica en términos de narración e imaginería, mismas que están sustentadas por guiones sólidos, ricos en alegorías de lo sombrío y en invocaciones a lo súbito e inesperado. Taboada ya había coqueteado con el gótico en condiciones más directas al realizar los guiones para El Testamento del Vampiro de 1959 y Orlac, El Infierno de Frankenstein, película de 1960. Estas hacen alusión y se despliegan más o menos en la línea de los personajes clásicos creados por Stoker y Shelley y que trasladan su esencia al México urbanizado sin que ésta se vea gravemente vulnerada a raíz de tan usada adaptación contextual. No obstante, es la obra que contiene no solo su autoría, sino su ejecución directoral, la que establece los cánones del cine de terror mexicano contemporáneo, ya que, a pesar de estar impregnada de referencias góticas, tiene su virtud en el desarrollo de historias originales y ubicadas en el panorama nacional de la época en que fueron filmadas, abordando los contenidos preternaturales de una manera más contundente y convincente que las películas que les anteceden. Algo que distingue las realizaciones fílmicas de Taboada y las pone en un lugar aparte del montón es la poca o nula utilización de utilería y el uso regulado de efectos prácticos, lo cual, de esa manera, contribuye al impacto visual de la historia de forma eficaz, ya que logra evitar la exageración y consigue ambientar competentemente sus escenas dentro de los confines de lo misterioso y lo lúgubre en un contexto cinematográfico en el que la inclusión del color, que ya era preponderante en las producciones de esa era, bien podría minimizar ese efecto o, por el contrario, hacerlo ver desconocido. Lo previamente mencionado se pone de manifiesto en unas 4 obras cumbres del director y guionista,
dosificadas a través de 3 décadas, durante las cuales su pericia en la aplicación de una goticidad fílmica muy personal tomó por sorpresa al público y a la crítica mexicana de esos momentos, para después trascender hasta nuestros días y hacer lo propio con aquella parte de la sociedad mexicana actual a la que se le ha cruzado en el camino como un gato negro portador de mal agüero. La primera de estas, Hasta el viento tiene miedo, de 1968, es un precedente instigador de la constante en las películas de horror, donde figura un grupo de adolescentes, pero aún más que eso es la primera película mexicana relevante sobre venganza y posesión espectral. El secreto que esconde el internado en el que la historia se desarrolla, y más específicamente el personaje de Bernarda, es el hilo conductual de la trama, que se divide entre los comportamientos y signos de rebeldía adolescente, con sus repercusiones, dadas las rígidas reglas establecidas por la máxima autoridad del internado, la tal Bernarda, y el esclarecimiento de los acontecimientos paranormales que se viven al interior de esta institución, sobre todo en el caso de Claudia, quien funge como protagonista y medium obligada de la entidad que la agobia con pesadillas y visiones. De especial mención es la inclusión de uno de los elementos recurrentes en la literatura gótica clásica, la edificación decrépita. En adición a las instalaciones centrales del internado, se encuentra una torre, misma que sirve de analogía para el secreto subyacente, ya que, como este, libera su candado y abre su puerta a Claudia para hacerle saber lo que hay en su interior. El secreto no es el único prisionero en la torre, y como cuando Teodoro es liberado de la torre en el castillo de Otranto, también aquí emerge una entidad fantasmal para dar validez a la verdad. Es decir, al exponerse el secreto, la presencia del espectro de Andrea pone en evidencia la verdad sobre su tragedia. Si bien en este caso el internado no queda en ruinas, la ruina se hace presente y cae sobre Bernardo, quien recibe su merecido como resultado de sus actitudes y omisiones. En otras palabras, obtiene un castigo directamente vinculado a sus acciones en un sentido de justicia no solo para Andrea, sino también para las demás, en virtud de la cohesión que ejerce y de la aplicación de injustos castigos, reflejo de sus propias frustraciones. Otro aspecto que Taboada aborda, como se hace también en otras historias góticas, es la oposición que manifiestan los agentes sobrenaturales ante la bondad y la inocencia. Tal es el caso del Libro de Piedra, de 1969, que esta vez deposita el peso de la trama en 2 personajes infantiles, siendo uno de ellos la sorpresa y el giro en la historia que arroja la parte siniestra de la misma. Justamente hablando de giros, la película guarda estrecha relación con la obra de Henry James, en tanto que involucra a una institutriz que se traslada a una casona ubicada en una región remota para cumplir con su trabajo, y en esta empieza a experimentar sucesos que le hacen cuestionar la realidad, además de la sanidad mental y condición espiritual de los otros y la propia. Los indicios de ocultismo y manifestaciones de lo siniestro alrededor de Silvia, la infanta al cuidado de Julia, la protagonista, marcan un camino que se extiende desde la curiosidad característica de una niña y su necesidad de atención y empatía, lo que Julia deduce como la causa de que tenga un amigo imaginario, hacia la pérdida de la niñez y su inocencia, lo cual es un resultado conjunto de su condición preadolescente y de su don de la percepción de lo paranormal, el cual comparte con Claudia, personaje de la película antes mencionada, que por cierto tiene un desenlace más feliz a comparación de este. Es justamente la inclusión del componente de la infancia lo que hace que la trama de El Libro de Piedra sea progresiva y decididamente más siniestra que la de Hasta el viento tiene miedo, aspecto que Taboada llevaría más al extremo en un momento posterior, no sin antes recurrir nuevamente al recurso de tener un grupo de personajes femeninos involucrado. Es así que, justo cuando se pensaba que una historia de Taboada no podía ser más oscura, Más negro que la noche, de 1975, opta por enrarecer aún más la atmósfera ominosa y proponer la temática de una herencia como sinónimo de una maldición. Con elementos de misterio y horror psicológico que bien nos pueden recordar algunas historias de Poe, entre ellas la que también incluye a cierto protagonista latino, esta película también contiene momentos de humor que hacen un contraste intencional para que su lado funesto tenga más peso y provoque ansiedad en el espectador. Becker es el personaje esencial, el villano y el monstruo, que representa la condenación de la nueva propietaria de la casona y sus invitadas, en especial de las segundas, y también sirve de representante de la tía muerta, que a través de él manifiesta un sepulcral sentido de responsabilidad y justicia en respuesta a la violencia.
que excede incluso el demostrado antes en Hasta el viento tiene miedo. Su último trabajo de dirección fílmica, Veneno para las hadas, de 1984, retoma el tema de la inocencia perdida, solo para darle un giro tan magnífico como aterrador. La oscuridad de la premisa es contrapuesta con escenas llenas de luz y color, mas cuando hay alguna insinuación sobre lo infausto, comúnmente en escenas en las que aparece Verónica, una niña víctima del escarnio y el rechazo social, las penumbras invaden la pantalla como presagio de que algo malo va a ocurrir. La llegada de Flavia, quien entabla una relación amistosa con ella, lejos de cambiar la vida de Verónica favorablemente, contribuye a que se vuelque en un ser más frívolo, pretencioso y abusivo, sobre todo hacia su nueva amiga, a quien reduce a la sumisión para garantizar una codependencia similar a la que ella tiene hacia Flavia. Es algo así como una especie de Carmila prepuberal, con varias de las implicaciones oscuras y perturbadoras que esto propone. El tema de la brujería que se aborda es más interesante que en otras obras cinematográficas mexicanas, ya que se le atribuye a una menor con la capacidad de generar actos malévolos. Si Verónica tiene ese tipo de poderes, o todo es parte de una serie de desafortunados incidentes y jugarretas de la mente, eso resulta secundario ante su enérgica capacidad de subyugar el ser sobreviviente. Lo que es cierto es que Taboada logró plasmar en el contenido filmográfico nacional una huella indeleble en cuestión de narrativa y realización que difícilmente otra película mexicana del género, y ciertamente ningún remake, ha logrado. El nerviosismo y el miedo que nos podrían infundir ciertos fenómenos meteorológicos, imágenes pétreas, felinos inquietantes e infantes maliciosos son utilizados y se tornan una apabullante provocación a manos y ante la lente de Carlos Enrique Taboada, que parece sugerir que algo ominoso e inminente siempre yacerá observándonos, amenazante en las penumbras de una habitación abandonada, en una casona vacía, en un callejón desolado, en la parte más recóndita de nuestras mentes y de nuestras almas. Gracias. Muchas gracias. Por último está Enrique Junger Ibarra. Él es profesor de tiempo completo y coordinador de posgrado de la Escuela de Artes y Humanidades en la Universidad de las Américas Puebla. Ha publicado varios artículos y capítulos del libro sobre el gótico y el horror en el cine mexicano y es el editor general del Journal Arbitral Studies in Gothic Fiction. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 1, y él nos va a hablar sobre Vuelven, espectros, horror y la enfermedad de la violencia en México. Gracias, muchas gracias, me da mucho gusto poder estar de nuevo en el coloquio de manera presencial después de varios años. Aclamados por la crítica internacional. Sí funcionó. También disculpen que he estado encorvándome durante toda la sesión. ¿Quieres intercambiarte con alguien? Estoy tapando. Si quieres me paso allá. ¿Seguro? Sí, claro. Una disculpa. No, no puedo. Gracias. Ahora sí. Gracias. Ahora sí, aclamamos por la crítica internacional los filmes El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, dirigidos por Guillermo del Toro, demostraron el uso efectivo de la fantasía y el horror para abordar conflictos históricos asociados con la violencia hegemónica durante la Guerra Civil Española. Sin importar si son reales o alegóricas, las criaturas sobrenaturales y los fantasmas diseñados para ambos filmes ayudaron a mediar injusticias sufridas por la población española durante la ley marcial y de estricta política conservadora, dio como resultado tensiones sociales y políticas que todavía acechan a la España actual. El reciente éxito del primer filme animado en stop motion de Del Toro, Pinocho, el cual está ambientado en la Italia fascista de la década de 1930, nuevamente demuestra que el uso de estas estrategias narrativas enfocadas en la fantasía y el horror
sigue teniendo la misma efectividad para poder explorar el legado traumático de estos regímenes pasados. Tanto El laberinto del fauno como en Pinocho, el uso de la estructura del cuento de hadas permite combinar elementos maravillosos como monstruosidad, horror y violencia en una forma narrativa que nos ayuda a navegar con efectividad las ansiedades culturales derivadas de la falta de estabilidad social. En su estudio sobre los cuentos de hadas, Jack Zipes ha insistido que, y cito, "The realm of the fairy tale contains a symbolical reflection of real socio-political issues and conflicts." Al volvernos conscientes de esta reflexión simbólica a la que apela Zipes, entendemos que los cuentos de hadas no necesariamente deben ser consumidos de manera superficial. Al contrario, estos pueden exponer y denunciar la violencia social que vivimos hoy en día. Tal es el caso del filme de la directora mexicana Isa López, Vuelve, de 2017. En este, la directora mezcla realismo crudo con fantasía y horror para exponer el estado de violencia en una ciudad mexicana cuyo nombre no se revela. En este lugar, las balaceras, desapariciones y asesinatos provocados por la guerra de carteles se expanden como una enfermedad cada vez más difícil de erradicar, abandonando a la población en un estado de vulnerabilidad que solamente puede recurrir a sus deseos por escapar de esta violencia. El argumento de Vuelven se enfoca en Estrella, una niña que acaba de perder a su madre y un grupo de niños huérfanos que buscan un lugar seguro para vivir. A lo largo de su búsqueda son amenazados por sicarios y políticos corruptos. En este ambiente violento, Estrella usa su imaginación como arma. Puede pedir 3 deseos que le dejó su maestra de escuela y con ellos intenta sanar los cambios drásticos que ha sufrido en su vida. Al igual que la heroína de un cuento de hadas, Estrella aprende y madura con cada decisión que toma, pues sus deseos pueden tener consecuencias drásticas que le permiten comprender mejor el ambiente urbano hostil en el que está tratando de sobrevivir. Uno de los elementos clave en la narrativa es la presencia de fantasmas, particularmente el fantasma de la madre de Estrella, quien regresa como un alma en pena para cumplir con el deseo de poder volverla a ver. Este espectro sigue a la protagonista por donde quiera que vaya y funge como un rastro del pasado que también guía a los otros niños por la ciudad infestada de violencia y muerte. Así pues, el filme de Isa López logra establecer una intrínseca relación entre el cuento de hadas, los espectros y la epidemia de la violencia, la cual se manifiesta en muerte, pero también en un sentido de búsqueda de justicia alternativa cuando las instituciones públicas corruptas no ofrecen esta justicia. Al final, el camino establecido por el cuento de hadas dirige a los fantasmas y a los niños protagonistas a vengarse de las personas que les han quitado la vida. El filme de López interpreta el estado actual de la violencia en México. Varios estados se han convertido en campos de batalla entre los carteles de drogas y los intentos del gobierno federal por detenerlos. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa se declaró públicamente tomar medidas drásticas para frenar el tráfico ilegal de drogas en el país, lo cual ha resultado en actos más visibles de violencia relacionada con este conflicto y más de 100,000 muertes durante el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia 2022, y bueno, esta nota es del Economista, ¿no? Entonces vamos a tomarlo en cuenta. En este contexto, Vuelven muestra una población que se ve forzada a estar más alerta a las confrontaciones en espacios públicos afectando la vida cotidiana. Tal es el caso de una de las primeras escenas del filme. Mientras Estrella se encuentra en la escuela trabajando en una actividad sobre los cuentos de hadas, de repente se escucha una balacera y los vidrios de las ventanas del salón se rompen. Estrella, sus compañeros de grupo y la maestra deben esconderse debajo de los pupitres para evitar alguna bala perdida. Es en este momento que la maestra le entrega a la protagonista 3 pedazos de gis y le sugiere que puede pedir 3 deseos, como lo hacen las princesas de los cuentos de hadas, con la intención de poder sobrevivir estas atrocidades en la ciudad que habita.
A partir de esta estructura narrativa, la vida de Estrella se puede leer como un viaje a través de paisajes urbanos peligrosos. Su propia voluntad es puesta a prueba cuando se enfrenta a más actos de violencia que aniquilan cualquier sentido de hogar y familia, dejándola desprovista como una víctima más de los intereses ilegales de las fuerzas oficiales encargadas de implementar la ley, políticos locales y los miembros de los carteles. La forma en que la violencia y la muerte invaden la casa de Estrella es de manera silenciosa. Un día, ella regresa de la escuela y su madre nunca llega del trabajo. Al principio, lo que le sucedió a su madre no es planteado claramente, pero su ausencia marca la falta o pérdida que Estrella desea cubrir. Los 3 deseos fungen como guía en la escenificación de su fantasía, es decir, recuperar su hogar, aquel donde radica la protección maternal. Así pues, el viaje de Estrella se encuentra enmarcado por las ausencias que deja la muerte. Curiosamente, todos sus deseos se relacionan con la muerte también, ya sea con la muerte de algún otro, una protección fallida y, el más importante, un retorno espectral. Los fantasmas están intrínsecamente asociados con el camino de la narrativa de la protagonista desde el momento que pide su primer deseo en su casa. Sin ninguna señal de su madre y con un rastro de sangre que perturbadoramente la sigue desde que encontró un cadáver en la calle, Estrella se siente lo suficientemente estresada para desear que su madre regrese. Pero lo que retorna a casa es un espectro. Este retorno ya se encontraba marcado por la muerte y por la violencia experimentada en los espacios públicos que comienza a invadir el espacio doméstico y privado. El rastro de sangre se desplaza por los pisos, paredes y techos de la casa de Estrella, pasando por una fotografía de ella y su madre que se encuentra colgada en el muro, dividiendo la imagen de bienestar. El rastro de sangre también llega al aparato de televisión, donde se está transmitiendo la campaña política de Servando Esparza, interpretado por Tenoch Huerta. Este rastro de sangre sugiere 2 posibles lecturas. Por un lado, y la más obvia, es la evidente colusión entre políticos corruptos y la violencia de los carteles, la cual termina afectando a los ciudadanos. Por otro lado, y quizás de una manera más alegórica, se puede entender este rastro de sangre como el esparcimiento descontrolado de una enfermedad de violencia sistémica, la cual invade, corrompe y provoca la muerte de sus ciudadanos. Este rastro de sangre nunca se detiene. A lo largo de la narrativa continúa acechando a Estrella y a sus amigos por donde quiera que vayan, y termina por tomar la vida de alguno de los niños. La muerte y la violencia como enfermedad toman rumbo en esta escena en la casa de Estrella, cuando el rastro de sangre se asienta en un vestido que se encuentra colgado para secarse, indicando que su madre probablemente ha sucumbido ya a esta enfermedad de la violencia de los carteles y su trata de blancas. Esa misma noche, después de que Estrella... porque así no se ve. Cuando estamos en oscuro. Esa misma noche, después de que Estrella ha perdido su primer deseo, ella escucha que una voz suave y reverberante susurra su nombre. La niña se despierta y llama a su mamá. La escena se presenta a través de un plano de establecimiento con una iluminación suave que ayuda a plantear la atmósfera inquietante. Una sombra furtiva y casi imperceptible pasa detrás de una cortina en el fondo. Un corte repentino a una toma cerrada por detrás del hombro revela un brazo pálido que silenciosamente se recarga en el hombro de Estrella. El brazalete de su madre se puede reconocer fácilmente en primer plano. Una vez más, la escena corta a una toma más amplia afuera de la casa, mientras Estrella grita de miedo. La secuencia nunca deja claro si el fantasma es real o si es solamente la proyección del deseo de Estrella por ver a su madre de nuevo. Lo que sí es evidente es que este es un espectro acechador, una presencia que retorna establecido por una fantasía de reconexión y protección que no logra corporalizarse. El brazo espectral de la madre de Estrella se acerca en un acto de comunicación espiritual, pero la protagonista reacciona sorprendida a lo que aparentemente ha invocado con su deseo. Aún así, este fantasma permanece con ella y la acompaña a lo largo de su viaje en busca de un espacio seguro que pueda llamar hogar, en compañía del grupo de niños huérfanos cuyo líder es Shani.
Durante su viaje, Estrella debe reconocer pérdidas en un ambiente hostil que constantemente amenaza su vida y su bienestar. El grupo de niños callejeros a los que se une corren el riesgo de ser secuestrados o lastimados en la calle por la guerra de los carteles. Por esta razón, el grupo debe moverse constantemente de un lugar a otro. A lo largo del filme, hay varios planos secuencia de la pandilla caminando por las calles y cargando todas sus pertenencias, los cuales se pueden interpretar como migraciones, que son resultado de que cualquier espacio habitable donde llegan a sentarse se vuelve demasiado peligroso para poder vivir en paz. Por lo tanto, al igual que los grupos migrantes, los niños deben buscar otro lugar en la ciudad que les permita continuar con vida. El fantasma de la madre de Estrella siempre les acompaña, guiando y advirtiendo a su hija, e incluso solicitándole que encuentre a su asesino para que ella y otros fantasmas puedan vengarse. También está muy oscura, pero bueno. Más adelante, en otra escena, Estrella se esconde de un hombre del cartel que entra a la mansión abandonada donde ella y sus amigos se habían asentado por unos días. En su escondite, ella nuevamente se percata de la presencia espectral de su madre. El fantasma le habla y le dice que debe traerlo a donde los muertos esperan. La escena cuenta con una iluminación mínima, lo que deviene en un eficiente y perturbador efecto espectral. Una toma cerrada a nivel del suelo muestra que una bolsa de plástico súbitamente se vuelve más corpórea y comienza a asemejarse a un cuerpo humano. Protegida por las sombras, por falta de una iluminación más eficiente, un cuerpo en descomposición parece acercarse a la niña asustada. La presencia de la muerte es inevitable y la narrativa en el filme rara vez ofrece a los niños un espacio donde puedan estar distanciados de la misma. A pesar de que con su segundo deseo Estrella intenta evadir la muerte, de todas maneras ella se encuentra en un cuarto con un hombre que posiblemente haya asesinado a su madre y que yace muerto en un sillón. Esto conduce a la protagonista a declarar que todos sus deseos siempre tienen efectos negativos. Como había mencionado antes, el rastro de sangre ha continuado siguiéndola a lo largo de todo su viaje. Nunca se ha detenido y funge como un recordatorio insistente de la propagación enfermiza de la violencia y las pérdidas de vida provocadas por esta misma. Como subtrama del filme, el cartel está buscando a los niños porque Shine ha robado un teléfono con fotografías y videos incriminadores. Eventualmente se revela que el político local, Servando Esparza, aquel hombre cuyo spot publicitario de campaña se estaba transmitiendo en el aparato de televisión en la casa de Estrella, es el líder local del cartel, donde es conocido como el Chino. Él y sus hombres se encuentran cazando a los niños y a Estrella, y aquí la narrativa sugiere la precariedad de la vida de estos niños cuando intentan sobrevivir en estas condiciones sociales. De cierta manera, la pandilla se asemeja a los niños perdidos de Peter Pan, mientras que Shine se perfila como la figura de Peter Pan y Estrella como Wendy. Después de unirse al grupo, Estrella se encarga de cuidar a los niños más pequeños e intenta generar un sentido de hogar que a todos les falta. Pero Shine duda si es correcto admitir a una niña al grupo, ya que puede volverse un riesgo al llamar la atención de los hombres que los están buscando, o sea que la pandilla pues tenga una sola niña, ¿no? La pandilla de todas maneras sufre pérdidas en el camino, y los niños muertos se convierten en espectros que acechan a Estrella también. Así pues, los efectos de la enfermedad de la violencia se esparcen y alcanzan a la pandilla, dando a entender su cualidad epidémica incluso en pequeños grupos que intentan a toda costa resguardarse y huir de ella. Finalmente, todos los fantasmas motivan a Estrella a enfrentarse con el Chino. Ella y Shine deciden ir a buscarlo y lo atraen con el pretexto de devolverle el teléfono con la evidencia incriminatoria. La pandilla se encuentra con el Chino en un edificio abandonado donde el villano realiza sus asesinatos. El líder del cartel decide dejarlos ir al recibir un aparato, pero Shine le revela que es un teléfono falso. Como su tercero y último deseo, aquí en esta escena Shine le dice: es que puedes desear que el Chino muera, o sea, porque los deseos se cumplen. Pero Estrella decide hacer un acto que ella quiere que beneficie a Shine.
Entonces Estrella pide que la notable cicatriz de Shine desaparezca. Este es un constante recordatorio de que el niño perdió a su madre y su casa debido a un secuestro y un incendio. El deseo se cumple, pero este implica la muerte de Shine cuando el chino le dispara en la cabeza. El villano persigue a Estrella por los pasillos del edificio abandonado, mientras que el rastro de sangre lo sigue, insistiendo en que ella debe contagiarse de esa violencia y muerte. Al final, los fantasmas se manifiestan en un pequeño cuarto donde todos los cuerpos de las víctimas del chino se encuentran apilados. Estrella intenta esconderse en este mismo cuarto y descubre que uno de los cadáveres es el brazo de su madre, identificado por su brazalete. El chino parece encontrar a la protagonista cuando escucha el teléfono sonar, pero ella le ha tendido una trampa. Cuando el villano entra al cuarto, ella lo encierra. Estrella se encuentra con el fantasma de Shine y ella le entrega un encendedor. El espíritu del niño entra al cuarto donde está encerrado el chino, al mismo tiempo que el rastro de sangre que había seguido a Estrella durante su viaje retrocede hacia el cuarto. En una toma amplia, observamos que el cuarto se ilumina con fuego detrás de la puerta cerrada. Al igual que la heroína de un cuento de hadas, Estrella finalmente derrota al villano, se libera y libera a sus amigos con ayuda de seres sobrenaturales y por fin arriba a un destino seguro con la promesa de haber llegado a un posible nuevo hogar. La presencia de los fantasmas en el filme de Isa López es ambigua. Estos son figuras terribles que asustan a la protagonista, pero al mismo tiempo la guían y la protegen. Incluso logran matar al perpetrador de violencia en la ciudad. Al mismo tiempo, la idea de violencia como una enfermedad persigue y se expande de forma epidémica, y solamente se puede frenar una vez que se ha logrado detectar y destruir la raíz de esta propagación. En conclusión, Vuelven logra mezclar de manera eficiente el realismo con el horror sobrenatural para evidenciar la violencia experimentada en ciudades de México. El rastro de sangre y los fantasmas en el filme demuestran que esta violencia es insistente y acechadora, y obliga a los sobrevivientes de esta a buscar maneras de lidiar con las experiencias traumáticas, especialmente cuando las circunstancias políticas y sociales no ofrecen ningún apoyo para negociar la muerte, el duelo y la precariedad. Al haber elegido las espectralidades como componente clave en esta narrativa de cuento de hadas, López plantea nuevamente que la incidencia social y cultural de lo sobrenatural funge con eficiencia para denunciar los horrores de la vida cotidiana. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir una sesión de preguntas para que conversen con los expositores. Gracias a los cuatro por haber aceptado participar en el coloquio. Como decía Enrique, un gusto ya verlos nuevamente en formato presencial. Tengo dos preguntas, una para Alejandra y otra para Enrique. Alejandra, esta insistencia del gótico por enfatizar límites, el riesgo de cruzarlos, ¿consideras que puede generar de repente interpretaciones que alaben, que recalquen incluso la segregación en vez de la inclusión? Sí, claro. Creo que sobre todo el gótico más tardío dentro de la época victoriana tiene como esas características, aunque incluso desde el inicio, si pensamos por ejemplo en Frankenstein, la forma en la que digamos el castigo de Víctor por crear al monstruo es pues obviamente ambos tienen que morir, ¿no? Y mueren en un lugar completamente abandonado y separado de todos, y el monstruo tiene el propósito de vivir separado. Pero en el caso de Drácula, él busca incluirse, insertarse dentro de la sociedad que era como el top de la época, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esos miedos y esas ansiedades sociales y políticas y culturales, y cómo las estamos viviendo hoy en día, sí, por supuesto que dentro de la literatura y el cine, incluso el cine gótico, hay como
un intento de crear este tipo de inclusión, pero al mismo tiempo los mismos límites que establece el género tienen un mensaje contradictorio. Entonces, dentro de la progresión del género gótico hay como, no lo sé, hay intentos y hay intenciones, pero también depende mucho de la sociedad que los recibe. O sea, nosotros realmente somos tan diferentes a la sociedad de finales del siglo XIX en términos de nuestros miedos y la forma en la que percibimos al otro, o pensamos que sí lo somos, ¿no? Entonces creo que esa es más bien un ejercicio de autoconciencia y de autorreflexión, y pensar qué mensaje nos está dando esto y cómo lo aplicamos dentro de nuestras vidas y cómo interactuamos con otras personas con base en eso. Gracias. Sí. Y la otra pregunta para Enrique, considerando esta riqueza que tiene lo gótico para darle voz, para enfatizar, hacer evidente lo reprimido en cualquier contexto, ¿nos puedes sugerir algunas otras narrativas que tengas ubicadas donde lo gótico, concretamente en Latinoamérica, se vincule con otras corrientes para darle voz a la denuncia social? Eso me hiciste pensar. Ahorita estaba pensando en la película uruguaya, La Casa Muda, porque es La Casa Muda, ¿no? Es de 2009, que obviamente les encantó a los gringos y decidieron hacer un remake. Pero La Casa Muda habla sobre abuso sexual y también trata de blancas, y es una película fascinante porque es una película que está como en ciclo y en bucle, de una chica que acompaña a su papá a cuidar una casa de campo, y de repente desaparece el papá y intenta buscarla y va revelando que pues que el papá y el amigo del papá de la casa que están cuidando pues ahí hacían cosas feas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, no sabría si por ponerla como denuncia social, pero la película que acaba de salir, la de Huesera, es un excelente retrato sobre la condición de la maternidad y las presiones sociales en México en torno a asumir ciertas como condiciones de qué es ser una mujer, ¿no? Y lo fascinante es que contrasta muy bien con aspectos de la tradición católica, porque van al santuario de la Virgen para rezar, para que conciba la protagonista, y ella tiene que librarse de aquello que la está acechando, la famosa huesera, y va con las brujas, ¿no? Entonces es también así como uno de los temas que, o sea, ahorita viniéndome a la mente, Huesera es una película excelente, si no la han visto, véanla, es creo que de las mejores películas de horror, ¿no? También estaba pensando en, salió una película, ¿no? De un exorcismo, ¿no? Tú me la habías recomendado, pero yo no sé cómo se llama. ¿Es El Huésped? Sí. Sí, ¿verdad? El Huésped está en la televisión, de hecho. No me digas. Sí. El Huésped también trata mucho, fíjate, o sea, ¿cómo es posible que te estoy poniendo ejemplos de casos como de condiciones de abuso sexual, ¿no? Porque incluso El Huésped también es sobre esas temáticas, ¿no? Pero sí hay varias, cosas no se me vienen a la mente, pero La Casa Muda me parece como un excelente ejemplo, y también de una película que es de Uruguay, y pocas veces tenemos esa oportunidad de ver películas de otros países latinoamericanos. Entonces, sí, es lo que me viene a la mente. Bueno, yo tenía una pregunta que era para Eduardo y para Enrique. Pues otro ejemplo es La Casa Lobo, no sé si el trabajo de Cristóbal de León, que justo, no solo es latinoamericano, pero aparte es animación, lo cual es muy importante, además es stop motion. La pregunta que tenía para ambos es, ¿qué sienten que despertó el hecho que en Taboada teníamos estas películas que, si bien es un tipo de horror y de gótico, no es tan violento y no es tan crudo y tan quizá enraizado en lo realista como es el cine que tenemos estos días? Creo que ahora no sé exactamente qué es lo que ha pasado, bueno, creo que tengo una idea, pero quiero saber qué piensan, de cómo es que ha evolucionado de ser cosas como adaptaciones de novelas del 19, como lo que es El Libro de Piedra, a
llegar a ser una cosa completamente distinta como el trabajo de Isa López envuelve, que es simplemente un espejo de la violencia mexicana. ¿Qué creen que fue lo que pasó que hizo que diéramos saltos como en los cineastas mexicanos? No sé si quieres contestar tú primero para acomodarlo así como una cuestión cronológica. Sí, yo en lo personal creo que en su momento muchas de las situaciones que pasaban en el país estaban muy veladas, ¿no? En esa época, si no fuera por Buñuel y algunos otros cineastas, habría un desconocimiento de esta distinción entre niveles sociales, de una forma, o al menos contextos sociales, creo que sea más apropiado, ¿no? Y bueno, el cine trata de referenciar como algunos aspectos más sutiles al respecto. En Veneno para las Hadas sí hay una marcada diferencia entre la forma de vida de Verónica y la de Flan, ¿no? Y hay cierto tipo de denuncia. Sin embargo, no es tan apabullante como en tiempos actuales, que yo creo que tiene mucho que ver con también esta evolución, no solo del gótico, sino esta evolución en el arte, ¿no? Tratar de plasmar de la manera más real las circunstancias de una sociedad. Esa es mi opinión. Sí, y también pues veo a Juan López Moctezuma como el puente entre las cosas. Bueno, es que Juan López Moctezuma es súper surreal, ¿no? O sea, es ahí como todo un viaje. Sí, pero creo que eso es el puente, ¿no? Sí. No lo sé, lo veo como el puente, pero No se puede asimilar del realismo, ¿no? O sea, es como una transición. Pero yo creo que también una de las cuestiones, como tú dices, es también como un giro quizás un poco también en cuestiones estéticas, porque hemos también tenido, o sea, muchas películas más o menos como de los 70 más o menos ya empiezan con un horror más corporal, ¿no? A nivel internacional, y lo que estamos viendo es como esa como incorporación de esos elementos. Yo también te quería comentar de los remakes de las películas de Taboada, que también tienen como ese giro un poquito más gráfico, ¿no? O sea, no tienen esas no son sugestivas, ¿no? Digamos así como las películas de Taboada. Y estaba pensando en películas como, incluso la de Kilómetro 31, que es de 2007, está llena de elementos muy violentos, ¿no? O sea, la famosa escena cuando el chico español ve al fantasma y empieza a darle guamazos a la pobre protagonista. O sea, es muy violento, pero obviamente como recuperando como trauma de violencia colonial, ¿no? A final de cuentas. Y también estaba pensando, ya me acordé de otra, Somos lo que hay, la de los caníbales, que igual creo que a mí me gusta mucho porque tiene como ese realismo que estás planteando tú, ese realismo social en el elemento urbano de la Ciudad de México, pero lo que estamos viendo son estas condiciones de precariedad asociadas con esta idea de un ritual que no se nombra, ¿no? Y yo creo que es lo que vemos, por ejemplo, en películas como la de Isa López, Huesera, pero por otro lado tenemos películas como la de Tatiana Hueso, que acabo Sí, no. Abre la puerta, tira los maderos, ya alguien calme la Sí, no, sí, ya invoquemos. Pero estaba pensando en la película de Tatiana Hueso, que acaba de salir recientemente, que está en Netflix, es la de Fuego de Noche. Noches de Fuego. Noche de Fuego, muchas gracias. Esa sí está totalmente aterrizada dentro de la condición realista, y creo que se puede como comparar muy bien con la de Isa López. O sea, por un lado tenemos Noche de Fuego, que es igual un proceso de maduración de unas chicas, de unas niñas, ¿no? En este ambiente de un pueblo donde están recogiendo amapola y todo, y es esta idea de que hay una trata de blancas, hay un cartel de drogas, está el peligro que se las pueden llevar, las visten como niños, les cortan el cabello para que no se las lleven, y es un proceso de maduración y de conciencia de las jóvenes, ya cuando se vuelven adolescentes, de la condición precaria. Y en el caso de Isa López es llevado a través de los fantasmas, el deseo, etc. Y es lo mismo, es un proceso de maduración de la protagonista. Lo interesante es también en qué forma mediamos esos tipos de violencia. No sé hasta qué punto, a pesar de que lo vemos como algo macabro, perturbador, etc.,
hay una suerte de mediación que el gótico permite hacer. O sea, el gótico te permite proyectar esas cosas, y parte de la idea del gótico es también que lo que hace el gótico es, o sea, proyectas y tienes esa sensación de satisfacción porque el texto cierra, ¿no? Todo lo sobrenatural, lo macabro, lo fantasmal, lo espectral se contiene en ese texto, pero te ayuda a proyectar esas ansiedades y terrores. No sé si contesté la pregunta. Sí, y también creo que salió de para el vampiro, porque sí. es como la película iraní de A Girl Walks Home Alone at Night, igual está un poco del vampiro. Sí, también estaba pensando en eso, justo la figura del vampiro está, pues nunca realmente ha desaparecido, ¿no? Siempre ha estado, pero últimamente se ha usado para explorar cuestiones de género y de del cuerpo de las mujeres. Estaba pensando, por ejemplo, en First Kill, esta serie de Netflix, que es como Scream Queens, pero con vampiros. Y es igual una exploración de las relaciones del mismo sexo, etcétera, pero también de la adolescencia, del crecimiento, del desarrollo y todo esto. Y ahorita que va a salir un remake de Nosferatu, o sea, está como todo, y supongo, me imagino que, o sea, Nosferatu está metida completamente en el contexto de la plaga, de la pandemia, de la enfermedad y todo esto, y ahorita sacar un remake de Nosferatu es muy, muy relevante en ese aspecto, ¿no? Obviamente pues hay que ver qué es lo que van a hacer con eso, pero también, por ejemplo, está el momento en el que como que el mundo volvió a interesarse en las películas de contagio, de enfermedad, y teníamos otra perspectiva para verlas, ¿no? O sea, las películas de zombies y de vampiros, que fueron como los géneros más como buscados. Y cuando mucha gente volvió a ver Crepúsculo y esas cosas, que ahora tenemos una perspectiva muy distinta a este asunto del intercambio cercano, pues de interacción, pero también lo que ocasiona el cambio de fluidos entre uno y otro, la enfermedad, la contaminación, ¿no? En general. Y también por lo de la ansiedad ecológica y ¿no? Actual. También el tema del vampiro es muy, muy relevante. Últimamente en estos años ha habido mucho contenido de vampiros, tanto como de análisis como artístico. Entonces sí, es interesante ver cómo nuestros miedos realmente no han cambiado, solamente se adaptan. ¿Alguien más? Quisiera. Yo tengo una pregunta para Enrique. Te quería sacar un poco de la... ¿Se oye bien? Sí. De la película y hacerte una pregunta sobre esta figura que trataste de la enfermedad de la violencia. Y me interesa, o sea, la pregunta es básicamente si encuentras que hay porque también me interesa este problema de si hay una suerte como de gótico del Estado también. Porque el sociedad funciona creando este pequeñito abierto, ¿no? Pero de esta forma antagónica, dicotómica, como están ellos, que son muy buenos. Y el giro que estás haciendo tú, o sea, que me parece que es como el crítico que es importante, o sea, como el que hace Fanon cuando dice como no es el complejo de inferioridad del negro, sino que es la enfermedad social que produce el complejo de inferioridad como síntoma, y el problema del racismo. Entonces, sería eso, ¿cómo funciona? Porque además yo vengo de Chile, entonces no estoy súper al tanto de cómo funciona este discurso en México, pero también qué pasa cuando la complicidad del mismo Estado queda como en evidencia, ¿no? O sea, ¿se sostiene todavía ese suerte gótico secundario? Creo que la forma en que yo lo veo, y la verdad, o sea, por eso, a eso fue la presentación, ¿no? Para ver si funcionaba esta alegoría que yo estaba tratando como de rastrear, ¿no? Valga la redundancia. Yo creo que lo interesante es que los estudios del gótico se han percatado de que el gótico surge en momentos de crisis, ¿no? Crisis sociales, crisis políticas,
y lo podemos ver en Drácula, ¿no? O sea, Drácula es un gran ejemplo, ¿no? De esta idea como del terror de la invasión hacia el imperio británico, ¿no? Y el gótico contemporáneo, como hacia finales del siglo XX, parece que tuvo un pequeño bajón, y luego cuando llegó el cambio del milenio, vuelve a resurgir. Y el gótico en los Estados Unidos tuvo un amplio resurgimiento después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Entonces, ¿en qué forma más bien, cómo nos ayuda esta forma de ficción, este modo ficcional, nos ayuda precisamente a abordar y a enfrentar esos traumas que no solamente son individuales, sino también sociales, ¿no? Y es muy chistoso porque en ese sentido, con colegas de Estados Unidos y de Europa, o sea, incluso a manera de broma, o sea, cuando fue Brexit, dijeron Brexit Gothic, ¿no? Y cuando ganó Trump las elecciones en 2016, dijeron, no, es que es Trump Gothic, ¿no? Y salió la temporada American Horror. Sí, por supuesto, sí, la temporada 7, ¿no? Y es muy chistoso porque, por ejemplo, en el caso de Sexenio de López Obrador, una de las cosas que uno de mis estudiantes de posgrado comentó es la forma en que el discurso político de López Obrador se está sustentando en cosas que ya fueron, ¿no? O sea, un discurso de los años 60, 70 en México, ese periodo de todavía, ¿no? Como de bastante modernización. Y entonces, ¿hasta qué punto también como idealización de ese pasado, que también es muy gótico? Lo que hacen las narrativas góticas es idealizar ese pasado, ¿no? Y lo estamos viendo. Y por otro lado, una de las veces que vine aquí, también me preguntaron sobre qué pensaba precisamente sobre estas narrativas, sobre precisamente la condición de los narcos, la violencia, y hasta qué punto se puede leer como narcogótico, ¿no? Entonces creo que están esos puntos, pero todavía no los he aterrizado, pero lo que sí podría decirte es que sí. O sea, en momentos de crisis, como este tipo de crisis de violencia sistémica, política, etcétera, el gótico como que vuelve se levanta de la tumba, para poder encontrar formas de proyectar esos temores, ansiedades, pero al mismo tiempo buscar unos como planteamientos de buscar soluciones incluso, ¿no? Pero obviamente a través de estas formas, pues una forma especulativa a través de lo sobrenatural y de una estética negativa, ¿no? Como se lo ha dicho Popper, ¿no? Entonces no sé si eso contesta. Gracias. No sé si... yo quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. Pues te estaba contando los remakes, porque dices que al final de ponencia que los remakes son muy malos, y efectivamente son muy malas. Pero lo que me llama la atención son dos cosas. Uno, y no sé si es como comentario, pregunta que los remakes como que abordan distintas cosas como que más actuales y contemporáneas, en términos, por ejemplo, de sexualidades y de identidades de género. Como vemos en el remake de Hasta el viento tiene miedo, e incluso en Más negro que la noche. Y por otro lado, me acuerdo que cuando fui al cine a ver Más negro que la noche, la segunda versión, pésimo. Pero a mí lo que me encantó de esta película es que las protagonistas están en la casa de la tía y tienen la tele encendida, y en la tele están transmitiendo Más negro que la noche, Carlos Enrique Taboada, ¿no? Entonces, si la pregunta es, o sea, ¿qué tanto recuperan o emulan esos remakes y qué tanto, o sea, y parecen como depender de la calidad del trabajo de Taboada, y parecen no poder huir de ese increíble trabajo estético cinematográfico de Taboada, y si realmente hay una forma de valorarlas ya más planteadas como remakes dentro de un contexto más contemporáneo? No sé qué opinas tú. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Obviamente al hacer un remake está ubicado en un contexto actual, debe haber un cambio en la trama. El cambio sustancial que hicieron para Lo que el grito tiene miedo, Hasta el viento tiene miedo, se sitúa en situaciones muy actuales. Yo creo que los remakes en este sentido, o al menos los remakes de Taboada, tratan de rescatar
un poco de lo que fue la obra original, porque obviamente hay un respeto hacia ese cine o hacia esas películas, pero tienen que ambientarlas en algo que el espectador actual entienda, porque también, y no olvidemos, el cine es una industria. Entonces eso es también algo que quería, hace rato que se me pasó, hace rato que hiciste la pregunta sobre por qué antes, por qué ahora. Es en parte el cambio de los tiempos, es en parte la apertura que ya tenemos a ver nuevas tendencias, a ver nuevo cine, a ver nuevo gótico, y también una adaptación a algo que reconozcamos como nuestro, como parte de nuestro contexto social, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy válido en el remake. Yo creo que yo también tengo mis opiniones sobre los remakes. No he visto el del Niño de Piedra, por cierto, pero va más como en cuanto a lo técnico, ¿no? Ahora, como tú bien dices, esta parte tan meta de la película que se ha visto en otras películas, es justamente lo que yo creo y lo que yo considero que estos remakes son un tributo, y no pasa de ahí. Es como un tributo a una banda legendaria que, bueno, puede ser llevado muy bien a cabo, medianamente o muy malo, pero finalmente es un homenaje, ¿no? Entonces yo creo que ese es lo que yo rescataría de los remakes. Es un homenaje a algo, y si hay un homenaje es porque para ciertos estándares, ¿no? En mi opinión, Taboada es de los mejores cineastas mexicanos y un alentador de lo gótico en cuanto a los aspectos culturales y sociales en nuestro país, que estuvo cargado en la aceptación de ese género durante mucho tiempo. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. No se les olvide que mañana también va a haber un par de mesas presenciales, una a las 10 de la mañana y la otra a las 4 de la tarde, y las presenciales en línea, si no me recuerdo. ¿No? Ok, solamente son 2 mesas presenciales, ojalá y puedan acompañarnos. Muchas gracias y buena tarde.